Bueno, nosotros somos el grupo Onkeculon del grupo de sistemas operativos. Nos encontramos aquí con Juan David Valencia desde 12 años y a continuación vamos a explicarle los conceptos de fork and join que fueron vistos a lo largo de pues, en lo que va del semestre. Para poder entender qué significa fork and join, inicialmente toca saber como qué es un proceso. No es necesario adentrarse mucho en el concepto de computadores porque un proceso simplemente es algo que procede, como su nombre lo dice, es una actividad, una tarea que tiene un inicio, tiene un fin y durante su desarrollo pues ejecuta tareas. Teniendo claro esto, pues un proceso puede ser el hecho de cocinar algo. Por eso teniéndolo muy encima, ahorita mi compañero Iván explica más a fondo qué viene siendo un proceso y cómo se puede aplicar más a la computación. Ya para entender qué significa fork and join y relacionarlo con los procesos, toca saber qué significa fork y join, que son palabras del inglés. Fork, como lo dice pues, en español, viene siendo un tenedor. ¿Por qué se utiliza el nombre de tenedor? Porque por la forma del tenedor. El tenedor es una línea recta que luego se divide en 3 o en 4 patas. Esto simboliza el hecho de que se tiene un proceso general, un proceso padre, y de él se dividen tareas más pequeñitas. Entonces es como tener algo grande y pues sí, dividirlo. Y join significa unir, que después de haber separado todo eso en las paticas, se van uniendo. ¿Sí se entiende, cierto? Sí. Entonces mi compañero va a explicar un poco más al respecto. Pues los procesos en sí los podemos ver como tareas. Y entonces, pues en un computador actualmente poseemos un procesador que es como decir como el cerebro como de todo el sistema. Y actualmente tenemos más de un core, entonces por ende podemos ejecutar muchas más tareas como decir en paralelo para optimizar los procesos, para volverlos más rápido. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que yo había dado era el que nosotros tenemos, por ejemplo, estamos jugando algo de Fórmula 1, o sea, como, estamos viendo como una competencia de Fórmula 1. Entonces, nosotros vemos que los carros pues están en su competencia y llega un momento en el que ellos tienen que salir de la pista para que, por ejemplo, le intercambien llantas para que no vaya a haber un choque o algo así. Y entonces entran a los pits y llegan eh, los ayudantes del equipo. Entonces cada uno se centra en una llanta, entonces con ¿cómo es que se llama? Con una máquina un sacapernos. Entonces comienzan a aflojar los pernos, después sacan la llanta, cambian la llanta y vuelven y la ponen y de una vez el carro ya puede arrancar. Entonces no es lo mismo que vaya una persona e intente cambiar las 4 llantas a tener las 4 personas sacando las 4 llantas, que es mucho más rápido. Entonces, pues, como para simplificarlo de otra manera, por ejemplo, cuando estás jugando también digamos, un juego de fútbol, por ejemplo, entonces cuando vas a empezar el partido, digamos que se tiene que cargar varias cosas a la vez. Entonces, por ejemplo, tiene que cargar el estadio, entonces la cancha, lo que implica, se tienen que cargar los jugadores, se tienen que cargar los balones, los árbitros, entonces digamos que cómo se podría dividir todo. No voy a hacer primero que cargue el estadio, y luego los jugadores, luego la cancha. Por ejemplo, voy a hacer un proceso que viene como cargar el juego, cargar el inicio de partida y ese juego, después como el mismo tenedor lo dice la palabra como el for, entonces voy a dividir una pata que me va a cargar el estadio, por ejemplo. Por otro lado, me va a cargar los jugadores y por otro lado me va a cargar los balones y los árbitros. Entonces, por ejemplo, en el de los jugadores también tengo uno que se va a encargar, ahí entonces ese nuevo proceso se puede volver a subdividir, porque no solamente es el proceso padre, los procesos hijos también se pueden volver a subdividir. Entonces yo tengo mis jugadores y mis jugadores se pueden subdividir en 2 procesos: los equipos con el uniforme del equipo A y los jugadores con el equipo B. Entonces voy volviendo otra vez a dividir otra vez las cosas. Entonces más o menos eso es lo que trata el proceso de fork and join. Ya más en el tema de la computación, de cómo funciona por dentro, un computador en su hardware está compuesto, entre otras cosas, por el procesador, que es como el núcleo del computador donde se van a ejecutar todos los programas, todas las instrucciones, todo va a pasar por el procesador. Entonces, pues su nombre le dice procesador es porque va a ejecutar instrucciones de procesos. Entonces, por ejemplo, yo tengo
En mi computador puedo tener un procesador, puedo tener 2 procesadores, puedo tener 4 procesadores, puedo tener 6 procesadores. Depende pues cómo se construye mi computador. Entonces cada procesador es capaz de ejecutar una instrucción a la vez. Entonces, por ejemplo, en el caso del fork and join, si yo tengo más procesos, significa que yo voy a poder subdividir más tareas y las voy a ejecutar más al tiempo. Entonces, si las ejecuto más al tiempo, ¿qué sucede? Todo se va a ejecutar más rápido. Esa es la idea más o menos dentro de un computador. Yo creo un programa y yo veo cómo puedo optimizar mi programa, porque eso es una optimización para utilizar los recursos al máximo que el computador me ofrece, que sí yo puedo ejecutar toda mi tarea en conjunto de una manera más rápida. Entonces eso es básicamente lo que es el concepto de fork and join. Otro ejemplo que podría ser llevado, pues, retomando el ejemplo que yo había planteado inicialmente sobre pues, una cocina, es caso inicial. Yo tengo el chef principal y a él se le asigna a hacer un pastel de bodas. Entonces él va y comienza a comprar todos los ingredientes, luego comienza a hacer la mezcla, hace la masa, luego después de hacer la masa hace el decorado, luego va y compra para, aparte de hacer el glaseado, compra para las velas, para colocar inclusive la base para el pastel, todo lo va haciendo paso a paso, y pues a la larga si lo hace él solo y paso a paso va a ser muy tedioso y va a gastar mucho más tiempo. Sabiendo que está la otra posibilidad, aquí es donde entra ya el concepto de fork, que es que entonces inicialmente, mientras él prepara las cosas en la cocina, organiza los platos y coloca a calentar el horno, manda a otro chef a comprar los materiales. Entonces, mientras ahí se partieron las tareas. Cuando llega el otro con los materiales, entonces llega un tercero y se reasignan las tareas. El chef principal comienza a hacer la masa, el otro comienza a hacer cómo hacer el glaseado y a plantear un diseño, y el otro va y compra las decoraciones para el pastel. Aquí ya pues de nuevo se ve un nuevo fork, se vuelven a separar tareas. Y no es necesario que se unan las tres al final a la vez. Podría ser que el que fue a comprar los materiales se demore un poco más, y el que hizo el glaseado y el que hizo el pastel ya acabaron, entonces unen las cosas y ya queda el pastel con el glaseado, y a ellos les toca esperar a que llegue el tercero con las decoraciones para poder unirlas. Así que ahí vendrían haciendo la parte del join, de unir las tareas. Entonces estos dos unieron sus tareas y les tocó esperar a que llegara el tercero para volverlas a unir. Y haciéndolo de esta manera se logra más efectivo y se hace, como dijo mi compañero, en paralelo. Como tal, esto es algo de lo que utilizan casi todos los sistemas operativos al momento de hacer sus tareas, al ejecutar aplicaciones, todo porque al ejecutar las cosas de manera paralela, de que no choquen unas con otras, que les toque esperar, se gana mucha más efectividad. ¿Sí me va a entender? Un ejemplo sería de cómo hacer una hamburguesa, digamos. En un tiempo determinado una sola persona podría hacer una hamburguesa, digamos, le tomaría cortar las verduras, cortar la lechuga, el tomate, poner la salsa, cocinar la carne y todo eso, luego ponerle la hamburguesa y luego, digamos, dársela a alguien. Entonces, para ahí poner el ejemplo del fork, diríamos que un grupo de personas harían eso. Entonces mientras uno frita la carne a la cocina, el otro va partiendo las cebollas, va picando el tomate, y cuando ya todo eso termina, digamos que todo lo unen, así como diciendo, primero terminan la carne y terminan de fritar la carne, entonces a la carne le ponen el queso, le ponen la cebolla y el resto, entonces todo lo unen y la última persona tendría que ponerlo en una bolsa y ya dárselo al cliente. Por ejemplo, también sería hacer una camisa que, digamos, una sola persona le tomaría tiempo en hacer la manga, el cuello y pegarlo todo. Entonces, digamos que para pegar la manga, el cuello, la otra manga y luego coser la camisa, en una sola persona tomaría más tiempo de lo común. Pero si serían entre varias personas, como dice el fork, entonces digamos una persona cose la camisa, otra pega la manga y otra pega el cuello. Un ejemplo también podría decirse que sería como hacer una casa. Uno diría que entre una sola persona hacer una casa le tomaría mucho tiempo, pero entre varios diría una hacer piso,
otra usa una pared y el resto hace, digamos, la ventana y el techo. Entonces así sería más eficiente de hacerlo, en vez de que solo una persona lo hiciera. ¿Cómo te sentiste? Básicamente, no sé, pues con una clase que todo el mundo explicándome algún tema en específico y todo al mismo significado. ¿Y complicado el tema? No, ¿No? ¿Fácil de entender? sí. ¿Y cuál fue el ejemplo que más te gustó? Con el ejemplo que ¿Cuál más fue el entendiste. ejemplo que más entendiste? Yo diría que más que todo con el de, yo qué sé, el pastel, el de cómo hacer un pastel. Entonces todos se reparten las tareas y para al final uno ir haciendo, mientras uno termina una cosa, otros ya habrían terminado y lo unen, y cuando termina el otro ya todo se termina. ¿Y cuál fue el ejemplo más malo? No, ninguno. Todos se explican bien. Ah, listo. Ah, bueno, Juan, muchas gracias, Muchas gracias por el ayudarnos. video. Bueno, nosotros nos encontramos aquí con Juan David Valencia y somos el grupo Onque Culón de Seguridad Informática. Seguridad. En un momento me dan ganas de vomitar. Oh, calma. No, mentira.